sesión de Campus Party. Una disculpa por algunos detalles técnicos que hemos estado teniendo en este momento. Mi nombre es Marcela Torres. Yo actualmente soy Head of Growth en Platzi. Platzi es una plataforma de educación online en español y tiene una comunidad enorme donde puedes aprender un montón de cosas, sobre todo muy interesantes en temas de tecnología, pero también en temas de negocios, de marketing, de muchísimas cosas. Y bueno, yo soy Head of Growth de Platzi y también yo fui CEO y cofundadora de Hola Code, una empresa social enfocada en equipar de herramientas de programación para el empleo a jóvenes migrantes en México. Entonces, en este contexto, yo vengo a platicar un poco sobre educación y una de las tareas que me dieron fue como hablar de educación, sobre todo en temas de educación para el futuro, y preparé una presentación para hablar un poco de eso porque creo que educación para el futuro es un tema que se ha hablado mucho, pero en realidad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Entonces, pues, sin más, arrancamos con educación para el futuro. La educación se conoce como la solución a muchísimos de los problemas con los que contamos actualmente en la sociedad, es decir, pues problemas sociales, económicos, incluso muchísimos de los problemas y debates políticos que actualmente se están teniendo. Todo el mundo se remonta a educación como la solución de muchísimos de los problemas que tenemos y siempre es este pilar grandote que es educación. Sin embargo, no se ve tanto esfuerzo ni inversión en temas de educación como se ven en otros temas. Entonces, si bien la educación parecería que es la solución para muchísimos de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedades, parecería que no está a la par la visión de la inversión que se tiene que hacer para la educación para que realmente sea este instrumento de solución como se plantea. Y también se viene hablando, incluso antes de que estuviéramos encerrados en nuestras casas y con esto de la pandemia, como el futuro del empleo. Y cuando se habla del futuro del empleo, pues normalmente está esta imagen como de la automatización, los robots vienen a quitarnos el empleo y ha habido un énfasis muy grande en estudia para el futuro, prepárate para el futuro, se viene a automatizar todo, te van a reemplazar. Entonces, esta conversación viene teniéndose ya desde hace rato, de esta necesidad de adquirir no solamente herramientas de tecnología, pero sino también como estar un paso más adelante para el futuro, pero esto en realidad está generando muchísima como pues preocupación para muchas personas y en realidad estamos enfrentándonos a que el futuro es realmente bastante incierto y pues en realidad no lo podemos predecir. Y ahora mismo pasamos de esa conversación de el futuro del empleo, la automatización, a, ok, ya todo cambió, pero la realidad y la pregunta fundamental que me gustaría proponer en este espacio sería, ¿estábamos bien antes en términos de educación? Es decir, como estábamos con la oferta que necesitábamos para este futuro que nos decían, teníamos todo lo que se necesitaba, teníamos las bases, no sé si recuerdan, pero estaba esta frase famosísima de que la mayoría de los niños que están ahora en la educación elemental, es decir, primaria, están estudiando cosas que no van a ser relevantes que están estudiando actualmente para empleos que todavía no existen. Entonces, esta frase generó muchísima controversia porque era como, ok, entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué necesitamos enseñar? Pero en realidad es muy interesante que a raíz de la pandemia se viene mencionando como ya todo cambió, cuando en realidad pues ya se venían estos cambios desde el tema de la automatización, solo que ahora es muy evidente para todos nosotros que el cambio está aquí, pero también la pregunta que es interesante es pues si realmente estábamos bien antes y teníamos todo lo que necesitábamos, sobre todo en materia de educación. Y ahora estamos viendo esto y pongo la imagen del Zoom porque esto es lo que estamos traduciendo como si fuera educación en este momento y se está hablando mucho de repensar el espacio y cómo nos aseguramos que las personas pues tengan el equipamiento técnico, que creo que sí es importante pues para expandir la educación, pero en realidad se ve muy poco debate sobre la forma en la que se está impartiendo la educación. Es decir, si bien nos estamos preocupando por cómo se hace, en qué formatos, no nos estamos preocupando tanto por la pedagogía y por las herramientas de aprendizaje, por los tipos de aprendizaje que hay hoy en día. Entonces, esto es muy interesante porque pues en realidad
no sé si deberíamos decir que esto necesariamente es educación. Tener videollamadas y recrear el mismo formato que teníamos antes, pues en realidad no es decir estamos cambiando, sino más bien es como casi como poner un curita a algo, a una herida mucho más grande de lo que ya estaba. Entonces, ¿qué significa esto? Si realmente traducir un salón, un aula o un espacio así a un Zoom no es realmente educación, entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de que hay cosas que se tienen que cambiar en materia de educación para que podamos avanzar hacia este futuro o poder construir un futuro muchísimo más armonioso para todos? Pues por una parte me refiero al pensamiento crítico, es decir, en este momento la verdad es que hay ciertas cosas que ya las podemos encontrar en el internet, o sea, podemos googlear absolutamente lo que necesitamos saber para una tarea, para un ejercicio, para cualquier cosa que queremos aprender, pero en realidad podemos pensar, y lo digo de la manera más amable, es decir, como en términos de pensamiento crítico, todos pensamos que tenemos esas herramientas, pero en realidad el pensamiento crítico es es como un deporte, hay que ejercitarlo constantemente y hay que alimentarlo para que vaya creciendo, para que se fortalezca el músculo y no es una cosa que pues solamente se lee, sino es algo que se ejercita, se practica constantemente y lamentablemente el pensamiento crítico no es una materia fundamental que se enseña en ningún ámbito educativo en este momento como obligatorio, por así decirlo, y no se está considerando como una de las bases importantes para la educación y mucho menos para el futuro, cuando en realidad si retomamos, por ejemplo, el tema de la automatización, si no somos capaces de analizar de manera crítica la información o los contextos que se nos presentan, entonces va a ser bastante difícil que podamos llevar la inteligencia artificial y que navegue y que conviva con nuestras vidas de una forma eficiente. Por otra parte está la lectura-comprensión. Yo sé que esto es también nuevamente como no, pero el pensamiento crítico y la lectura-comprensión son normales y naturales. Lamentablemente, en la experiencia que yo tengo en el sector de tecnología, me he dado cuenta muchísimo que sí se lee, pero en realidad no leemos a detalle, es decir, incluso para programar hay que leer muchísima documentación para después implementar el código para ejecutar o para saber qué es el legacy code que se había dejado. Y es un reto para muchísimas personas, aunque puedan programar de manera muy exitosa la lectura. Entonces, la lectura comprensión no nada más es leer, sino tener la capacidad de analizar un texto y entender lo que se está leyendo. Y nuevamente, la lectura comprensión juega un papel clave para el futuro, para la construcción de tecnología, para convivir con la tecnología. Y nuevamente, igual que el pensamiento crítico, no es una materia fundamental que se está impartiendo en el sector de educación y no es algo que se le está dando tampoco prioridad. Entonces, pues esto nuevamente se vuelve como otro de los pilares educativos que están ahí pendientes que no estamos reforzando. Y está el tema de la creatividad. Normalmente las personas cuando escuchan creatividad piensan como, pues la creatividad es para trabajar como una persona creativa, para trabajos creativos, o también está asociado como, pues no vas a ganar un buen salario, no vas a tener un buen ingreso, porque se asocia directamente este tipo de habilidad con un empleo, cuando en realidad la creatividad es algo que es transversal y que influye en cada uno de los aspectos de nuestras vidas y sobre todo en el empleo, porque un ejemplo muy sencillo es la capacidad creativa para solucionar un problema. Cuando se nos presenta un problema en el trabajo, en la vida, tenemos que pensar diferentes alternativas de cómo solucionarlo y la capacidad que tenemos de pensar creativamente es la capacidad que nos va a ayudar a crear una solución efectiva y adecuada. Entonces, la creatividad también juega un rol en este futuro si volvemos a retomar lo de la automatización, porque si estamos creando tecnología, si no estamos desarrollando este músculo creativo, pues en realidad la capacidad de crear tecnología se volverá bastante limitada y no se podrá expandir tanto como podría llegar a ser. Y nuevamente, la creatividad también es una de las bases de educación que nos está reforzando en el sector educativo, que nos está poniendo como prioridad y esta nuevamente es otra base que influye muchísimo en el futuro y también en el presente y en todo lo que estamos viviendo.
Y en realidad, sé que he venido hablando de la automatización, pero en realidad la automatización hay muchísimas cosas que no va a realmente a suplir a los seres humanos. Y nuevamente como el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas de manera creativa, de tener creatividad, crear todo este tipo de cosas, si bien habrá algún tipo de inteligencia artificial o lectura-comprensión, perdón, que pueda, y que la automatización y la inteligencia artificial se puedan acercar un poco a ser más eficientes que los humanos, en realidad no van a suplir la capacidad humana de creación y de todo esto que venía mencionando. Entonces, en realidad, estos pilares, pues, son muy importantes, pero en realidad no están siendo una prioridad para temas de educación. Y por otra parte, pues está que estamos en constante cambio como humanos, como personas, y la realidad es que no necesitamos una pandemia para saberlo, y tampoco unos robots o una guerra de drones o nada de esto para venir a decirnos que tenemos que cambiar. Creo que la misma naturaleza humana todo el tiempo nos está pidiendo que cambiemos, que evolucionemos, que aprendamos cosas nuevas y que nos adaptemos. Entonces, lo más importante, si estamos hablando del futuro, en realidad es esta capacidad de aceptar y estar bien con este constante cambio y adaptarse, porque la capacidad de adaptación es lo más importante que tenemos. Entonces, hablando del futuro, pues, ¿qué es lo que dice el futuro? ¿No? ¿Qué es lo que viene? ¿Para qué me debo de preparar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es importante en materia de educación? Y la realidad es que, pues, nadie puede predecir el futuro, así como no se predijo cómo iba a ser este año y tampoco se ha predecido de manera eficiente qué es lo que va a automatizar o no la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que alguien lo prediga o esperar a que suceda o realmente actuar? Y atado a lo que yo venía diciendo anteriormente, pues la realidad es que si ya sabemos que estamos en constante cambio, lo más importante es nuestra capacidad de adaptación, y como esta necesidad de adaptación, pues viene de la mano con nuestra capacidad de actuar y ejecutar cosas. Entonces, la realidad es que pues el futuro puede decirnos muchísimas cosas, nos podemos quedar aquí esperando a que alguien nos adivine el futuro o que nos choque en la cara como les está sucediendo en este momento. O la otra versión es empezar a actuar, y empezar a actuar de manera inmediata, pues es la capacidad de adaptarse. Entonces, bueno, ok, ya está bien, pero yo qué hago, qué es lo que se puede hacer, digamos que en materia de educación. Pues la verdad es que hacerse preguntas como estas es un buen inicio, porque parecería que si bien estamos cuestionándonos como qué herramientas se necesita para que los niños, los adultos o las personas tengan educación y que aprendan o que tengan acceso a empleos, nos están haciendo preguntas realmente de cuáles son las bases educativas o qué es lo que necesitamos para el futuro, en realidad, más allá de pensar en cosas específicas de tecnología, porque la tecnología está en constante cambio, y para estar dentro del sector de tecnología, y pues vamos, que ya afecta la vida cotidiana de todas las personas, pues es esto de estar en constante actualización. Y creo que la primera cosa importante para poder avanzar en términos de qué se hace después de hacerse preguntas es derrumbar un poco los mitos que tenemos, o sea, que ya lo sabemos todo, la tecnología pues está aquí para mejorar nuestras vidas, pero en realidad la tecnología la creamos los humanos y nosotros debemos de tener la capacidad de crearla nosotros mismos para que pueda satisfacer las necesidades que tenemos. Entonces sería pasar de dejar de ser consumidores de tecnología a ser creadores de tecnología. Y para esto pues hay que aceptar que no sabemos y hay que empezar en algún punto para aprender cosas nuevas. Entonces creo que un pilar importante pues es derrumbar ese mito de que pues ya lo sé todo o sé muy poco, más bien es avanzar y empezar con algo desde cero. El segundo punto es el regreso a los básicos, que es un poco lo que hablaba de lectura-comprensión, de pensamiento crítico, del desarrollo del pensamiento creativo, porque si bien la tecnología es un buen apoyo para muchísimas de las cosas que necesitamos en el mundo, también es muy importante tener estas bases educativas si vamos a crear tecnología o si la vamos a solamente consumir, ¿no? Y creo que lo más importante en este momento es que se empiece a repensar en temas de pedagogía,
cómo es que las personas aprenden de manera más eficaz. Y estas preguntas son más importantes que pensar, ok, ¿qué tipo de herramientas de hardware es más efectiva para que una persona aprenda? Porque si bien ahora esta es la pregunta, ¿cómo nos aseguramos que todos los niños en sus casas tengan un dispositivo para que puedan tomar clases? Y creo que sí es importante, porque pues si no se quedarían con un hueco. También es un buen momento para empezar a pensar sobre temáticas de pedagogía. Por otra parte, creo que es muy importante reconocer que la educación no se acaba en la escuela. Creo que esto es bien importante porque hemos vivido bajo este esquema de, pues, estudio esto, voy a la universidad para esto y esto es lo que voy a hacer, cuando en realidad, pues, la vida, y todos lo sabemos porque a todos nos han pasado un montón de cosas y estamos en constante evolución, la verdad es que siempre estamos aprendiendo algo nuevo y la escuela de la vida nos lo va a enseñar. Creo que lo más importante es primero reconocer que la educación no se acaba en la escuela y que hay un montón de otras formas de seguir expandiendo nuestro aprendizaje y nuestras capacidades de aprendizaje mismas. Es decir, pues encontrar estas plataformas, estos espacios que se adecúan para que nosotros podamos seguir aprendiendo, porque la vida nos enseña muchísimas lecciones y nosotros tenemos la capacidad de siempre estar aprendiendo, así como nos adaptamos a diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, esto también quiere decir que desde una perspectiva académica nosotros podemos seguir aprendiendo muchísimas cosas todo el tiempo. En realidad, el único obstáculo que hay para no aprender algo nuevo es que que nosotros decidamos que no lo queremos hacer, porque en realidad tenemos toda la capacidad para hacerlo. Y bueno, en términos generales, yo quería terminar con eso, que la educación no se acaba en la escuela, que hay que buscar un montón de formas nuevas para el aprendizaje y para nutrir nuestra persona, pero también equiparnos para lo que se viene enfrentando, porque pues en realidad, como les decía, el futuro no lo podemos predecir, el futuro no lo podemos planear tampoco. Más bien lo único que podemos hacer es adaptarnos, y qué mejor forma de adaptarnos que tener esta capacidad de estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo y tener las mejores herramientas posibles a nuestro alcance para poder tener esta adaptación de una manera muchísimo más adecuada o no tan golpeada, por así decirlo. Entonces, bueno, ese era el mensaje principal y habiendo dicho esto, les doy muchísimo, les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo. Y bueno, me gustaría más bien tomar algunas preguntas que tengan por ahí sobre alguna de las cosas que he mencionado. Tenemos una pregunta de Sofía Vega. ¿Cómo visualizas la educación en México para el 2021? La educación en México para el 2021. Creo que con todo lo que ha sucedido recientemente, quedó muy claro que tenemos muchísimos huecos desde cómo llegamos a más personas y que un virus microscópico puede cambiar radicalmente nuestro planeta, pero también queda muy claro que en México muchas de las bases educativas son bastante débiles, hay que reforzarlas. No estoy segura si hay un esfuerzo consciente para hacer inversión en estos temas. Desde la perspectiva de los empleos que yo he tenido y el estar frente a educación, sobre todo especializada en tecnología, uno de los grandes huecos que me he dado cuenta es que la lectura-comprensión en México es muy débil, y esto es algo que hace que muchas personas tengan un proceso de inmersión hacia el mundo de la tecnología un poquito más difícil que comparándolo con otras nacionalidades. A mí me encantaría que hubiera una inversión fuerte en lectura-comprensión, porque yo he visto cuánto afecta a un sector como el de tecnología. No me imagino cómo estará sucediendo a otros sectores. Y creo que lamentablemente algo como la lectura-comprensión, que parecería tan obvio, no entra en una agenda porque no suena, por así decir, tan sexy. Y no estoy tan segura que haya un esfuerzo dedicado de inversión para esto. Me gustaría verlo. Sin embargo, creo que esta llamada de atención que estamos teniendo sí está haciendo que se repiensen muchas cosas sobre la educación en México. Yo esperaría que
se haga también una inversión más fuerte en los docentes y los profesores para que tengan buenas herramientas, no solamente de cómo manejar tecnología y no equivocarse en el Zoom, que bueno, eso hasta yo a veces me equivoco, más bien como reforzar elementos de pedagogía y crear incentivos distintos para los educadores que no sean pues solamente tener como una pensión y tal, que creo que muchísimas personas que son docentes tienen realmente la vocación de querer serlo, pero los incentivos están diseñados de maneras quizás equivocadas que no se enfocan en las cosas que realmente valen la pena. Pero definitivamente lo que está pasando ahora está poniendo un dedo sobre la herida que ya existía en temáticas de educación en el país. Esperaría que a raíz de todo lo que está sucediendo se propongan unas reformas interesantes para el país y creo que va a ser muy interesante ver qué es lo que va a pasar en los siguientes 6 meses antes de que se acabe el año, porque pues seguimos ante una pandemia y los niños siguen en sus casas aprendiendo, los chicos de secundaria, las personas de universidad, todo el mundo. Entonces, esto está poniendo en evidencia muchísimos déficits y definitivamente debería resultar en una propuesta de reformas. No sé si por ahí tengan más preguntas, creo que a mí no me aparecen. Beto R. ¿Qué paradigmas se deben romper para este cambio? ¿Qué paradigmas se deben romper? Creo que el primero, y yo lo digo como manera personal, cosas que a mí me han pasado, una cosa que yo tuve que romper definitivamente para cambiar mi carrera, porque yo estudié en la Universidad de Ciencias Sociales y me gustaba muchísimo, pero pues no me dedico a eso. Y me di cuenta que una gran parte de mi proceso de poder tener más éxito profesionalmente fue como dejar un poco atrás la arrogancia de pensar que yo sabía muchas cosas y realmente como aceptar que pues la verdad es que no sé muchas cosas y todavía me equivoco todos los días. Entonces, un elemento muy importante es la humildad y dejar atrás el pensar que sabemos cosas o que somos expertos. Pues sí, habrá personas que se especialicen y se enfocan en algunas temáticas y serán expertos en ciertos temas, pero al final también esas mismas personas siempre tienen espacio para aprender muchas cosas nuevas. Entonces creo que un pilar fundamental a nivel personal, y creo que en términos generales para muchas personas sería muy útil, sería como primero ante los retos educativos, creo que es pensar de manera muchísimo más humilde y adoptar el pues yo sé que no sé nada, casi casi. Creo que eso es un punto importante. Y por otra parte, aventurarse un poco. O sea, creo que el approach con la educación, o el acercamiento con la educación siempre ha sido perdón que luego hablo en español, eso fue sin querer. El acercamiento que tenemos todo con la educación parecería como tareas, ¿no? Nos enseñaron a que tienes tarea, tienes que memorizarte y no nos dieron este como ánimo, curiosidad y diversión de aprender, cuando en realidad puede ser bastante divertido aprender, solo que tenemos en nuestras cabezas que pues es algo que se tiene que hacer porque necesito un mejor empleo, porque quiero un aumento o porque me tengo que graduar de la universidad. Digo, las personas que tenemos suficiente privilegio para ir a la universidad. Sin embargo, la verdad es que muy pocas veces tenemos este como disfrute de, uy, quiero aprender algo. A ver, hoy quiero aprender cómo es que funciona YouTube. Mañana quiero aprender y empezar a jugar con esta curiosidad que todos tenemos porque pues todos fuimos niños y éramos curiosos y curiosas. Creo que es bien importante y ayuda muchísimo porque te hace como explorar más cosas y al final siempre resulta en que aprendes cosas nuevas. Entonces creo que esas dos cosas siempre funcionan muchísimo. Uno es el pensar con mayor humildad y la otra es con muchísima curiosidad. Espero que eso respondía a la pregunta. Siguiente pregunta. Patricia Frías, ¿en qué momento la inteligencia artificial podría superar nuestra humanidad? Uy, esa pregunta siempre sale cuando hablamos como de el empleo del futuro y temas de tecnología. La realidad es que es muy difícil recrear el cerebro humano. Si bien muchísimas personas se asustaron muchísimo cuando crearon este software que jugó una partida de ajedrez y por primera vez le ganó a un humano que era el champion en ajedrez,
Estamos muy lejos de que la inteligencia artificial pueda recrear cosas como las emociones. O sea, esto es como algo tan humano, o sea, cómo enseñas a una máquina a sentir. Y creo que las emociones humanas han dictado un montón de cosas, desde el arte hasta a raíz de ciertas emociones se han hecho muchísimos descubrimientos científicos que, que no tenemos ni siquiera noción. Entonces, solo pensando desde la perspectiva emocional, estamos muy, muy lejos que una máquina nos pueda suplir. Siguiente pregunta. Ramón Flores, ¿consideras que México está listo para la digitalización? Uy, me encantaría que sí. Creo que México tiene ciertas barreras. Por un lado está la brecha digital, que es muy real y que la estamos viendo ahora. O sea, era lo que yo mencionaba, que muchos niños y niñas están como pues sin poder acceder a la educación porque no tienen un dispositivo para hacerlo. También está el reto del Internet, que tampoco es accesible para todos. A mí misma se me cae todos los días y yo vivo en una situación de privilegio. Entonces creo que por ahí tenemos un hueco gigante en el país de brecha digital, que eso es como una base y de la que se habla muchísimo. La segunda, creo que necesitamos mayor educación en temas de tecnología. Y justo era un poco a lo que me remontaba antes, como creo que lo que está pasando en México es que queremos brincar a que aprendamos sobre tecnología cuando no hemos reforzado las bases educativas. ¿Qué quiere decir esto? Queremos que las personas aprendan a programar mañana mismo, cuando en realidad no hemos hecho una inversión como país, no como individuos, una inversión como país para asegurarnos que la lectura-comprensión, que el pensamiento crítico, que las matemáticas y que ciertas temáticas que son importantes estén ahí. Entonces, lo que está sucediendo es que en realidad nos estamos convirtiendo en un país extremadamente consumidor de tecnología. No creamos mucha tecnología en este país. De hecho, tenemos un déficit de personas que se puedan incorporar o insertar en el sector de tecnología. Todo el tiempo el sector de tecnología está reclutando desarrolladores y desarrolladoras de software y todo el tiempo no se llenan las vacantes. De hecho, hay muchísimos reportes y estudios de que podrían existir incluso aún más vacantes si existieran personas suficientes para incorporarse a estos equipos porque estarían creando más y más tecnología. Sería como un efecto multiplicador. No solamente son las vacantes inmediatas, que son pues miles y miles de empleos que están siempre disponibles, sino también imaginemos qué pasaría si estas personas entran en un equipo, desarrollan nuevas cosas y hay que sumar a más personas para que estos productos o servicios crezcan. También pensando desde una perspectiva de emprendimiento, imaginemos la capacidad de cosas que haríamos como país, porque realmente la cultura mexicana es muy ingeniosa y es muy creativa. Darle herramientas de capacidad de creación de tecnología a las personas sería absolutamente maravilloso, porque tendríamos un montón de empresas muy interesantes en el país, que creo que es una oportunidad bastante perdida que tenemos en este momento, porque en realidad lo que estamos haciendo es consumir lo que alguien más crea en otros países y nosotros solo lo usamos y lo pagamos. Entonces, estaría genial ver a un México que se vuelve pues un referente de tecnología, pero pues en temas de digitalización, primero estamos con huecos de acceso al Internet, acceso a dispositivos, segundo, capacidad de manejo. Incluso cuando digo que somos consumidores de tecnología, a veces ni siquiera somos consumidores de tecnología de manera eficiente porque ni siquiera sabemos bien cómo utilizar las herramientas que ya existen. Y luego está el tercer punto, que es la capacidad de creación de tecnología, que creo que ese es uno de los puntos más lamentables que no están tan explotados en el país y que me encantaría ver más de esto. Espero que eso haya respondido. Gracias. Rubén Morales, ¿qué hay para las carreras que requieren de actividades como prácticas de campo en esta era digital? Uy, la verdad es que yo estoy de acuerdo con esa pregunta y yo también la he tenido muchas veces, pero he visto unas cosas tan impresionantes últimamente. Por ejemplo, el campo de la medicina creo que es uno de los campos que requiere muchísima práctica.
O sea, creo que aquí no hay un debate que todo el mundo quiere que un médico que nos atienda cuando estamos enfermos o a una persona que queremos mucho sea una persona que haya tenido práctica. Y sin embargo, he visto el desarrollo de aplicaciones muy interesantes para que se puedan hacer, por ejemplo, diagnósticos. Y era una aplicación muy interesante en la que pues hay una serie de síntomas y los doctores intentaban hacer un diagnóstico y tenía consecuencias o no consecuencias dependiendo de las acciones que tomaban. Y me pareció muy interesante este tipo de práctica porque ejercitaba su capacidad de poder reaccionar y crear un diagnóstico de manera eficiente y rápida. Claro, esto no va a suplir cosas directamente como hacer una operación, si bien podremos tener muñecos o cosas o software que pueda suplir ese tipo de actividades, pues nunca es tan acertado como realmente estar ahí y pues la naturalidad de lo que es espontáneo, que luego los médicos pues se adaptan a su capacidad de reaccionar ante estas cosas, es un reto. Es un reto porque hay muchas de estas cosas que en realidad como quiera tienen muchísimo valor de cara a la realidad. Igual también si estamos hablando de una ingeniería civil, pues también quieres asegurarte que la persona que construyó ese cuarto piso del periférico, que ojalá y no lo hagan, pero pues quieres asegurarte que tiene la capacidad de hacerlo y que tiene práctica haciendo cosas así. Entonces, si bien hay muchísimas herramientas que pueden ayudarnos a que estas labores sean muchísimo más eficientes y tengan márgenes de error más pequeños, por así decirlo, creo que nunca se debe de subestimar las ventajas y los beneficios de tener ciertas prácticas de cara a los retos reales que existen, pero un punto importante sería reconocer que a través de herramientas digitales se puede ejercitar más esto y se puede mejorar más nuestra capacidad de acción. Entonces creo que por ahí como hay una mezcla de las dos cosas que habría que aceptar que hay cosas que sí mejoran y también el reconocer que hay cosas que no se pueden suplir al 100%. Gracias. Última pregunta. Okay. Ángel Pérez, ¿crees que la educación se vuelva totalmente virtual gracias al COVID? Uy, qué buena pregunta. La verdad es que yo me estoy haciendo esta pregunta muchas veces. No tengo una respuesta. Creo que dependerá de lo que decidan los gobiernos de manera individual. Yo creo que también depende de la capacidad y el equipamiento que tengan. Una cosa que sí es cierto es que se ha estado probando que la educación puede hacerse de muchas formas y puede ser efectiva. Es decir, que muchas personas durante este tiempo en sus casas han aprendido cosas nuevas, han continuado con sus estudios, han mejorado, han tenido más tiempo de aprender de forma distinta. Y creo que es un poco de lo que yo hablaba, que nos tenemos que repensar un poco más cosas como la pedagogía, sino sí también como cómo se entrega, en qué plataforma, si es efectiva, si se puede ver el video, si no, todas estas preguntas son válidas, pero creo que pensar que desde repensarnos pedagogía, porque nos hemos dado cuenta que hay muchísimas personas que aprenden de formas muy distintas. Es decir, hay personas, todo el mundo sabe que hay diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Como el visual, el auditivo y tal, pero realmente estamos tomando eso como si fuera estuviera escrito en piedra, cuando en realidad nos estamos dando cuenta que hay personas que pueden aprender con un podcast y estar escribiendo y haciendo otras cosas y no necesitan estar en un aula. Hay otras personas que necesitan estar en comunicación con otras y rebotando ideas y creando, y a raíz de esto se fortalece el conocimiento. Entonces creo que aquí hay una oportunidad de investigación, sobre todo para personas que son investigadores en temáticas de pedagogía y de educación, para explorar todas estas tendencias de cosas que están pasando a raíz de la pandemia y cómo las personas están aprendiendo de manera efectiva para empezar a normalizar esos tipos de aprendizaje, porque en realidad a mí, y esto es a nivel personal, en un 2020 a mí no me hace sentido que todavía estemos enseñando con métodos de memorización. O sea, yo he visto incluso que imparten exámenes todavía como manos aquí y estás en la cámara y tienes que hacerlo cuando no estoy 100% segura si eso es realmente estar aprendiendo. Quizás solo te memorizaste una serie de preguntas, pones las manos aquí, te aseguras que no copias, haces el examen, pero ¿realmente aprendiste? Creo que podría haber una serie de retos muy interesantes, son conversaciones muy buenas y creo que vale la pena empezar a normalizar que muchas personas están aprendiendo fuera de esos métodos a los que muchos millones de mexicanos nos expusimos para aprender
y que luego tuvimos que romper nuestras cabezas para aprender de otras formas y también saber que aprendemos. En mi casa, en mi familia, hay muchos ejemplos. Mi hermano en la escuela nunca era como exactamente el niño perfecto de acuerdo con las instituciones educativas, pero tiene una carrera bastante exitosa porque a él le encantaba dibujar y empezó a estudiar diseño gráfico, pero él empezó a aprender un montón de cosas de manera individual y ahora está muy contento con su carrera. Entonces creo que algo muy importante a reconocer es que esos esquemas no se diseñaron para esta era, se diseñaron hace mucho tiempo, no los hemos actualizado, hay que actualizarlos desde cómo se ve un salón de clases. O sea, yo ni siquiera me imagino que deberíamos de regresar a un formato en el que todos los niñitos están sentados o todos los adultos y hay una persona enfrente enseñando, sino más bien, yo pienso que el conocimiento es co-construido y los mismos profesores se alimentan y aprenden de preguntas de los estudiantes. ¿De qué sirve hacer una pregunta como ¿en qué año fue la Revolución Mexicana? Cuando lo puedes buscar en Google y lo puedes saber, sino más bien es más importante saber por qué se originó, cómo terminó y tener como un debate alrededor de esto. Me parecería muchísimo más interesante que en vez de la tarea de memorizarte esa fecha, sería que leyeras sobre ese tema y que llegaras al salón de clase a tener una discusión y se creara este conocimiento de por qué se dio la Revolución Mexicana en vez de memorizarte el nombre y de las personas y el año. O sea, como creo que es un enfoque que podemos tomar distinto y como quiera nos aprenderíamos los nombres y las fechas porque estamos contextualizando todo y eso es un aprendizaje muy enriquecedor. Y en términos generales creo que desde el espacio físico hasta la pedagogía están siendo retados en este momento y vale mucho la pena como pues aventarse al precipicio y decir, ok, esto es lo que estaba pasando y es un reto, hay que explorarlo en vez de decir como, no, ya va a haber una vacuna y vamos a regresar a lo normal, porque en realidad era un poco como el slide que ponía, estábamos bien antes, yo no estoy convencida de eso. Entonces, qué buena oportunidad tenemos ahora, digo, no, qué bueno que esté pasando esto porque es una tragedia y muchísimas familias están completamente devastadas y la economía también, pero sino más bien como dentro del marco de lo que está pasando, está retando la educación y qué buena oportunidad para que la educación pueda tener una oportunidad para mirar hacia adentro y decir qué se puede cambiar, qué se puede mejorar. En realidad funciona el esquema de un aula, en realidad funciona el esquema de la memorización y los exámenes. Yo creo que deberíamos estarnos haciendo esas preguntas. Muchas gracias. Hasta aquí ya son todas las preguntas. ¿Algún mensaje para cierre? Pues muchas gracias a las personas que sintonizaron y estuvieron aquí. Una disculpa que yo no podía leer las preguntas. Estoy yo teniendo problemas de conexión. Entonces quería asegurarme de poder estar viendo la cámara y poder estar con ustedes. Les agradezco mucho la paciencia. Me pueden seguir en Twitter si quieren continuar con la conversación. Por ahí puse mi Twitter, es Marce Torres G. Si quieren platicar sobre temas de aprendizaje de tecnología. Y finalmente los dejo con un mensaje que es muy importante, que es nunca paren de aprender. Todo se puede aprender todo el tiempo. Muchas gracias.